¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión corresponde al domingo 7 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio que nos propone la liturgia es San Lucas capítulo 6 versículos 27 al 38, con la invitación de nuestro Señor Jesucristo a que seamos misericordiosos, como es misericordioso el Padre Celestial. Bien, pues comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para estudiar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del pasaje evangélico que estamos por profundizar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, y así YouTube les va a enviar un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Pasamos a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos ahora a la sección de matices del texto griego, según la versión Nestle Aland 28, que es la edición crítica del Nuevo Testamento, que comúnmente utilizamos en la investigación bíblica. En la primera columna tenemos el texto griego, donde he puesto en negritas una serie de verbos que aparecen en su correspondiente traducción al español. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. El pasaje nos muestra cuatro imperativos que expresan el amor al enemigo. Los cuatro mandatos, amen, hagan el bien, bendigan, oren, se contraponen a los cuatro verbos de odio mencionados en la cuarta bienaventuranza. Los odiarán, los excluirán, los insultarán y los rechazarán. Jesús llama a contraponer a la hostilidad su opuesto, es decir, hay que contraponer a la hostilidad el amor, rompiendo la reciprocidad en la violencia. En los versículos siguientes, desde traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, hasta el final, donde viene la enseñanza de ser como hijos del Altísimo, que es bueno hasta con los malos y los ingratos, tenemos las siguientes anotaciones. Jesús invita a sus discípulos a superar el principio de reciprocidad en las relaciones humanas. Actuar esperando una recompensa es típico de los pecadores.
Aquí he puesto la palabra hamartoloi, pecadores, en griego, en un texto resaltado en morado, que notamos también en la primera columna, esas expresiones en morado. También los pecadores lo hacen. En cambio, los discípulos son llamados a elevar sus relaciones más allá de la gratificación, pues su vocación es ser hijos del Altísimo, que pongo hasta acá abajo en rojo, hioi ipsistu, hijos del Altísimo en griego, como hijos de Dios a imagen de Jesús. Los discípulos reflejan el amor del Padre, quien es bueno con los ingratos y los malos. En la parte final, pongo aquí en rojo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El dicho del versículo 36 evoca a Levítico 19:2, donde dice Dios, sean santos porque yo, su Señor, soy santo. El verbo en modo imperativo exige al discípulo de Jesús que imite al Padre Celestial en su bondad. Dios ha mostrado su misericordia por los seres humanos en Éxodo 34:6, Deuteronomio 4:31, Joel 2:13 e incluso a los extranjeros, a los ninivitas en Jonás 4:2. Los siguientes verbos en imperativo exhortan a los lectores y oyentes del Evangelio a que eviten la crítica y que tengan control sobre sí mismos, de modo que dejen el juicio a Dios. Paso ahora a explicar el contexto literario. La parte central del discurso desarrolla el tema del amor al prójimo y en particular al enemigo. La enseñanza de Jesús se distingue de la tradición judía, la cual está centrada en el amor al compatriota o correligionario. Pongo aquí una estructura explicada. Tras cuatro imperativos de los versículos 27 y 28, se presentan después tres ejemplos de no resistencia, versículos 29 al 30. Al centro de la enseñanza tenemos la regla de oro. Finalmente aparecen tres objeciones y esto se cierra con la repetición del imperativo inicial, formando así una inclusión con los primeros cuatro imperativos. El fuerte uso de repeticiones en imperativos, negaciones, frases condicionales, enfatiza el discurso, permitiendo al lector imaginar situaciones similares. Los imperativos iniciales se dirigen a aquel ustedes que es destinatario de las bienaventuranzas. El amor, cuyo verbo raíz es precisamente amar, se manifiesta como una actitud que se traduce en hacer el bien, bendecir y orar. Ahora comentamos el texto. Como vimos, los cuatro imperativos iniciales del pasaje expresan el amor al enemigo. Solo se puede superar la hostilidad oponiéndole el amor, rompiendo la reciprocidad en la violencia. Los tres ejemplos de no resistencia enriquecen el discurso. Poner la otra mejilla significa no caer en una reacción violenta, lo cual sirve para denunciar la violencia sin reproducirla. Las tres objeciones desafían el principio de reciprocidad en las relaciones humanas. Actuar esperando una recompensa es típico de los pecadores. En cambio, los discípulos son llamados a elevar sus relaciones más allá de la gratificación, pues su vocación es ser hijos del Altísimo. Como hijos de Dios a imagen de Jesús, los discípulos, como hemos dicho, deben reflejar el amor del Padre, quien es bueno con los ingratos y los malvados. En las comunidades destinatarias de Lucas, las diferencias entre judíos y gentiles o entre ricos y pobres eran notorias, por lo que el evangelista les muestra el camino para el milagro del amor recíproco. Después del llamado a ser hijos del Padre, Jesús los exhorta a no juzgar. Esta exhortación se presenta en cuatro sentencias, dos negativas en el versículo 37, primera parte, y dos positivas en la segunda parte del versículo 37 y el versículo 38. Asumir el rol de juez sobre otra persona equivale a querer ocupar el lugar de Dios y pretender conocer la verdad última sobre ella. Esta pretensión será castigada severamente. Quien condene en lugar de Dios será condenado en el juicio escatológico. En cambio, la generosidad será recompensada con la benevolencia divina, representada a través de una imagen comercial, donde el mercader llena la medida, la aprieta, la sacude y añade grano hasta que desborde, antes de verterla en el regazo del cliente. Con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza,
Amar sin esperar nada a cambio, un amor que supera a la lógica del mundo. Jesús nos llama a un amor que trasciende la reciprocidad. Es común devolver bien por bien y mal por mal. Pero Jesús enseña que amar a los enemigos, hacer el bien y prestar sin esperar nada a cambio, es propio de quien se sabe hijo del Altísimo. Esta enseñanza nos invita a actuar con un amor gratuito semejante al de Dios. Esto significa no condicionar nuestro amor a la manera en que los demás nos tratan. Jesús nos desafía a no actuar por conveniencia o esperando recompensas, sino a reflejar el amor del Padre que es bueno con los ingratos y los malvados. Por ello, enfrentar situaciones difíciles con una actitud de amor y servicio, incluso cuando no recibimos lo mismo a cambio, significa actuar desde la libertad del amor cristiano que vence el mal con el bien. Segunda enseñanza, la no violencia como acto profético. Jesús nos invita a controlarnos ante la violencia, lo cual no significa pasividad o resignación ante el mal, sino responder con una actitud profética. Cuando el Señor nos habla de poner la otra mejilla, no sugiere la sumisión, sino a romper la espiral del odio y la venganza. Responder con paz y dignidad a la agresión es una forma de testimonio profético que denuncia la violencia sin caer en ella. En el mundo, la venganza y la represalia son vistas como naturales. En cambio, la no violencia, basada en la conciencia de ser hijos de un mismo Dios, es una fuerza que transforma la realidad y tiene el poder de desarmar los corazones endurecidos. Ante los desafíos de hoy, conviene practicar la paciencia y la mansedumbre evangélica. Al ser ofendidos, elijamos el diálogo y la reconciliación, siempre con base en la verdad y la justicia. Tercera enseñanza para la vida, la misericordia como medida del juicio. Después de hablar sobre el amor al enemigo, Jesús nos exhorta a no juzgar. El juicio y la condena pertenecen solo a Dios. Luego nos recuerda que seremos medidos con la misma medida con que midamos a los demás. En lugar de juzgar con dureza a los demás, seamos generosos en la misericordia. Así como Dios nos ha tratado con amor y paciencia, hemos de hacer lo mismo con los demás. La misericordia nos abre a la comprensión y al perdón. Por lo tanto, antes de criticar o condenar a alguien, preguntémonos si comprendemos a esa persona y sus motivaciones. Aunque no se puede dejar de exigir justicia, procuremos practicar el perdón y la compasión hacia los demás, recordando que cada persona lleva una historia con altibajos y complicaciones que no conocemos del todo. Y ahora hacemos nuestra oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 23 de febrero, domingo séptimo del tiempo ordinario del ciclo C. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, Dios los bendice y hasta pronto.